En rueda de prensa con Raúl Montenegro, biólogo ambientalista y activista argentino, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, representante de la FUNAM, una organización ambientalista ante el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, en compañía de Carlos Arribas Ugalde, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y máster en la detección de la contaminación ambiental por la Universidad Menéndez Pelayo, señalaron que a largo plazo la cementera Cruz Azul ocasionará daños físicos y ambientales para la zona. Y resulta que quienes están matando esa montaña con esta cementera también puede representar una amenaza muy seria para la misma gente que vivió y sigue viviendo al lado de esa montaña. El ambiente del que estamos hablando es un ambiente semiárido, es un ambiente en donde tenemos periodos secos con periodos de lluvia. Es un ambiente de una gran biodiversidad, allí donde no lo destrozó la empresa, y que es muy frágil. O sea, este es un ambiente con biodiversidad frágil. Entonces tenemos una empresa de alto impacto en un lugar de biodiversidad frágil. Además, el tipo de actividad económica con riesgos, por ejemplo, de goteo, implica de que también hay una mayor sensibilidad a la contaminación. Y el tercer punto es que no se puede olvidar de que estamos en cambio climático. Y habría que ver qué pasa, cómo el cambio climático, actuando sobre esta zona, actuando sobre este ambiente, actuando sobre esa empresa, no puede agravar las consecuencias. Esa es una, la impunidad con que trabaja la empresa, la ausencia del Estado con cambio climático. Pero creo que hasta es ofensivo que la propia gente de la comunidad tenga que durante 10 años pelear y seguir peleando para hacer algo que debió hacer el Estado. Porque el Estado está para proteger a la gente, no para proteger a la cementera. Preguntarle qué tiempo va a pasar para que ocurran las primeras muertes, o qué tiempo va a pasar para que sea un desastre ecológico ya como tal y se den cuenta las autoridades de esto. Vamos a ver, contesto. A ver, las industrias cementeras son industrias de alto impacto ambiental y de alto impacto sobre la salud de las poblaciones. En España, el Instituto Carlos III, que es el Centro Nacional de Epidemiología, hizo un estudio de salud alrededor de las más de 30 plantas cementeras que hay en España operando y publicó el resultado en una revista de investigación el año pasado. El resultado es que encontró una correlación, un aumento de cánceres en todas las instalaciones respecto de la media estatal o regional. Estudió la salud, es decir, los casos de mortalidad, sobre todo por cáncer, morbilidad y mortalidad por cáncer, en el entorno de esas instalaciones. Y encontró un aumento, por ejemplo, en el cáncer de colon, en el cáncer de mama, en el caso de las mujeres. Pero hay que tener en cuenta que los cánceres tienen un periodo de latencia entre 20 y 30 años. Es decir, un cáncer no se produce por una exposición a un contaminante, por una exposición, digamos, aguda. Un cáncer se produce por una contaminación persistente producida durante muchos años y tiene un periodo de latencia. Quiere decir que durante muchos años ese cáncer no se manifiesta, es decir, ese cáncer se está preparando porque se están acumulando, por ejemplo, sustancias tóxicas en el organismo y llega un momento en que ese organismo empieza a desarrollar un crecimiento celular anómalo, que es un cáncer, ¿no? Entonces esos son 20 o 30 años. Aquí llevamos 10 años de funcionamiento, no parece posible descubrir ahora mismo esta correlación, pero esta correlación se ha descubierto en otros sitios. Y esta correlación puede ser más evidente en el caso de que se utilicen combustibles sucios. El combustible más limpio es el gas natural. Alguien puede decir, bueno, es que hay cementeras que funcionan con gas natural. Sí. En varios países europeos, Austria, Alemania, en Rusia, por ejemplo,
se han inaugurado recientemente grandes cementeras, que el principal combustible es el gas natural. La industria del cemento opta por combustibles más sucios, porque son más baratos. Generalmente están utilizando coque de petróleo, que es el fondo de barril de la destilación del petróleo, lo que queda después de la destilación, que es un combustible especialmente sucio por la concentración de metales pesados. Pero nos preocupa la deriva que están teniendo muchas empresas cementeras por buscar combustibles aún más baratos, Y entonces la línea que están siguiendo casi todas las industrias cementeras es utilizar residuos que provienen o bien de los residuos sólidos urbanos, de combustibles fabricados a partir de residuos industriales, disolventes, por ejemplo, etcétera, con una carga contaminante aún mayor que la que puede tener el coque de petróleo, aún mayor. Entonces es previsible que con este aumento de incineración de residuos peligrosos, la contaminación pueda ser más peligrosa, porque se están emitiendo sustancias que son aún más peligrosas de las que se emitían anteriormente. Entonces esto es algo que está sucediendo en muchas partes del mundo y que en México está sucediendo también. Tenemos constancia de que en México también la industria cementera está optando por combustibles más baratos, lo que quiere decir más sucios. Bueno, desde hace unos años después de la bajada del precio del petróleo, nos estamos encontrando que el coque que está referenciado al precio del petróleo está ahora mismo prácticamente por los suelos, o sea, está muy barato. Que algunas empresas pueden decir que no les interesan los residuos, la incineración de residuos, pero pensamos que es una línea estratégica de fondo, que la industria cementera volverá a esa utilización de combustibles baratos y combustibles sucios, y nosotros en principio no estamos en contra de que se fabrique cemento. Nosotros no estamos en contra de que se fabrique cemento de forma compatible con el medio ambiente. Compatible con el medio ambiente quiere decir respetuosa con el entorno y emitiendo el mínimo de contaminación posible, utilizando combustibles limpios, y que pensamos que es la forma más sostenible de la producción de ese cemento, aunque ese cemento sea un poco más caro, pero es más sostenible, porque no van a tener los conflictos ambientales y sociales que está teniendo, por ejemplo, esta fábrica de cemento. O sea, si hubieran optado por un planteamiento diferente, este conflicto no lo hubieran tenido desde el principio, y además lo siguen teniendo, porque la carretera no se va a construir. Esta línea de los 20, 30 años que menciona usted, ¿estaríamos hablando de que ya está transgredida las generaciones futuras de Usuapa por esta contaminación? Es decir, a lo mejor no los habitantes ahorita, pero sí los hijos o las primeras dos generaciones que vengan después de ya están comprometidas por la contaminación. ¿Hay riesgo? Claro que hay un riesgo, por supuesto. Por todas las enfermedades de cáncer o... Lo único que hay que aclarar es lo siguiente, de que eso es generacional, o sea, quien haya dentro del material genético que tiene cada célula, hay unas partes que tienen que ver con el crecimiento de las células. Si justamente una sustancia o una energía golpea esa parte, la célula pierde el freno. El cáncer es eso, una célula sin freno. Ahora, como decía Carlos, ese proceso puede demorarse mucho, demorarse poco. Obviamente no se transmite hereditariamente, pero sí puede afectar a varias generaciones, o sea, a las personas más grandes, a las medianas y a los niños. Y obviamente la parte más sensible, siempre hay que tenerlo presente, son los embriones humanos, los fetos humanos y los niños. ¿Por qué? Porque consumen más aire proporcionalmente que los adultos, consumen más alimento proporcionalmente que los adultos, tienen más superficie expuesta proporcionalmente que los adultos y no tienen mecanismos de protección. Ahora, en el caso particular de una planta que haya funcionado 10 años,
esa zona de sacrificio se ha montado ante una ausencia de monitoreo y de registros. Quiero decir con esto es que cuanto más se demore cualquier tipo de estudio, más complicado se va haciendo ver las fuentes. O sea, yo diría que hay que felicitar, entre comillas, a la empresa que gracias a sus juegos, su poder de lobby, a la ausencia del Estado, lleva ya 10 años sin que haya registros epidemiológicos, 10 años sin registros de morbimortalidad. Y lo que quería agregar algo a lo que decía Carlos, que es muy importante, las empresas cementeras están desarrollando un negocio dual. ¿Cuál es el negocio dual? Un negocio es producir cemento al menor precio posible, y en el caso especial de aquí, al menor precio social y ambiental posible. Menos resistencia social hay, más barato sale el cemento. Menos controles hay del Estado, más barato sale el cemento. Pero el otro negocio es el negocio de generar empresas que están dentro del mismo paraguas de la propia corporación cementera, que son las que directamente ofrecen los servicios para tratamiento de residuos peligrosos. Por ejemplo, Holcim, en el caso de Córdoba, en Argentina, la empresa Holcim produce el cemento y ha generado una empresa llamada Ecoblend, que es la que vende el servicio. Entonces, una industria compra el servicio para tratamiento, o sea, incineración de residuos peligrosos. Las cantidades de recursos económicos involucrados en esas empresas es enorme. Es decir, son montos muy grandes. Por ejemplo, el caso de Argentina, que es un país muy grande, solamente 5 provincias aceptan residuos peligrosos de otras provincias. Es el caso de Córdoba. ¿Y quién es una de las empresas que recibe los residuos de la industria petrolera, los residuos de la mega minería? Es justamente Holcim, a través de Ecoblend. Por eso hay que estar muy atentos, porque si bien el precio del petróleo va bajando, pero sigue siendo un gran negocio ofrecer, yo les soluciono su problema de residuos con mi empresa. Y si ustedes ven, por ejemplo, Holcim en distintos países de América, está la empresa y está la negociadora de residuos peligrosos.